Lampampus. Bueno, ya había prometido este video. Originalmente no me gustó cómo quedó la primera vez que lo hice, entonces dije lo voy a hacer otra vez, también para explayarme mejor. Y a fin y al cabo, pues aprovechamos que está el anime en emisión ahorita, güey, de la segunda temporada de Cotland Saga, güey, para, pues sí, para responder este video. Ya respondí a otro del Faco, que era el de Berserk, pero voy a responder este porque este también es una joyita. Y a otros güeyes que les gusta hacer respuestas, les recomiendo este video porque estaba muy chistoso. Vamos a empezar. Ok. Gotland Saga. Independientemente de la opinión y posición que se pueda tener con respecto a la historia, creo que podemos concordar en que Vinland Saga es relativamente diferente, puesto que por lo menos el anime es ciertamente reciente, y resulta un aire fresco por eso mismo. En épocas donde una fracción considerable de series producidas se basan en el comercio, explotando los mismos elementos para atraer a cuantos consumidores se pueda, Vinland Saga En eso, pues sí, estoy de acuerdo contigo. resalta de entre los demás ante cualquiera que la vea, pues esta realmente trata de contar una historia honesta, una que recurre a la verdadera tragedia, que no necesita exagerar sus conflictos para que los personajes tengan una excusa de existir, una historia de venganza y conquista que realmente se siente humana, una historia bélica que conoce su posición y sabe qué es lo que puede hacer. No necesita recurrir a la misma comedia, al shock visual o a una estética estrafalaria para llamar la atención. Esta es una historia sobre guerra, sobre venganza, conquista, traición y honor. Y he de decir que la serie maneja esto bastante bien, pues no se ve restringida por ningún filtro, así que es capaz de retratar perfectamente la crudeza de las épocas que trata, pues a fin de cuentas es una historia de vikingos, y sabe cómo retratar su actitud, sus conflictos y sus ideales. No es como en One Piece donde más que piratas son un acto de circo. Con el concepto de la guerra, la serie podría haber tenido lugar en cualquier periodo y mantener. Una cosa es One Piece, güey, y una cosa es Vinland Saga, güey. O sea, yo siento que One Piece es una cosa que no se inspira para absolutamente nada en la realidad. Y Vinland Saga, al contrario, trata de, pues, de retratar, güey, una época de la historia. Pues es un anime que se podría decir que, entre comillas, es histórico, güey. Algo así como puede ser la serie de Vikingos o la de Bárbaros. O sea, que no intentan hacer algo propio, no sé, como The Witcher o Game of Thrones o cualquier pendejada de esas. Sino que, obviamente, güey, está inspirado en una época de la historia real. O sea, es un anime histórico. La comparación que acabas de hacer es una tremenda pendejadota, pero bueno, está bien, te la compro, güey. Tenerse relevante con esta temática, pero centrarse desde el punto de vista de guerreros antiguos, en este caso los vikingos, le permite enfocarse más en la visión de la guerra desde el punto del honor de un guerrero, siendo este su principal enfoque, que también es una excusa para varios momentos de acción. Todos los personajes tienen un propósito de existir en algún momento de esta historia precisamente por las ideas que trata. Las muertes de estos personajes, sus acciones y conflictos ayudan a desarrollar estos conceptos, siendo algo de aplaudir el hecho de que no se trata de una visión pacifista que simplemente repite constantemente discursos del estilo "la venganza y la guerra son malas porque no son buenas, matan el alma y la envenenan". XD. Aparte, el mensaje de Vinland Saga no es de que la venganza no es buena, mata el alma y la envenena. No. El punto es que no hay una excusa o no hay una razón para hacerle daño a otra persona. De eso trata la pinche historia, pero bueno, está bien, güey. No es una historia pacifista ni que soluciona sus conflictos de forma irracional, XD. sino una que XD. maneja su trama como ha de ser teniendo en cuenta de lo que trata, dándole así realismo y credibilidad, pues no se basa en ningún idealismo, y en su lugar la trama avanza de forma natural. Se muestran a todos los personajes, desde secundarios hasta el protagonista, buscando únicamente satisfacer sus ideales personales sin importar lo que implique, ya sea robar, engañar o hasta matar, mostrando a su vez sus estrategias bélicas, idear planes, el manejo de la información o los medios alternativos con tal de llegar a un fin, aprovechar el escenario, tener en cuenta las capacidades del enemigo, su búsqueda y forma de pensar, manteniendo siempre en cuenta el punto de que el más leve error puede arruinarlo todo, cosa que de vez en cuando ocurre, pero que la historia se las arregla para que todo al final sea homogéneo y prácticamente sin falencias mayores. No requiere de conveniencias, teniendo un apropiado pacing en gran parte de la historia, en la que todos los acontecimientos de la misma repercuten de alguna manera, y haciendo un muy buen uso de sus elementos visuales y diálogos para hacer que la historia fluya naturalmente. Sin embargo, en cuanto al desarrollo de la trama encuentro un pequeño defecto, y es que el enfoque no es muy constante. En un principio parecería que la serie tratará de la venganza de Thorfinn, pero hay ocasiones en las que más bien parece que Askeladd es el protagonista. Me agrada el manejo de sus secundarios, y especialmente lo equitativo que se explora a su protagonista y deuteragonista, pero Thorfinn hay momentos donde no hace mucho. Askeladd termina opacando a Thorfinn, cosa que no conviene, siendo que... A ver, voy a ponerlo así porque no alcanzo a leer. Siendo que él es el protagonista. Mira, sin sonar mamón ni nada, güey, pero se nota que no sabes mucho de escritura y te lo dice un pendejo que a lo mejor no sabe mucho de esa cagada.
pero cualquier persona que haya visto Vinland Saga sabe que en la primera temporada del anime es el prólogo, por así decirlo, para llegar al arco de la granja. Cualquier persona también que sepa de Vinland Saga o que conozca el anime, güey, sabe que, en primer lugar, güey, la historia original de Vinland Saga, originalmente antes de que se publicara el manga, se tenía pensado que el arco de la granja fuera antes, algo así como Berserk, ¿no? Que primero es el arco del espadachín negro y luego ya te muestran como que el pasado del protagonista, que es la Golden Age. Bueno, el mangaka quería hacer lo mismo, pero el editor le dijo, güey, no, porque los vas a aburrir, mejor primero empieza con la acción y luego ya después pasas a lo que es el arco de la granja, güey. Ashkela tiene protagonismo en la historia porque es el personaje que básicamente vuelve a Thorfinn, güey, no mames. Mucho más que presencia. No es un problema mayor, solo que este trato no es el ideal. Sin embargo, puedo perdonarle esto, porque la trama central, que es la disparidad y el conflicto entre Thorfinn y Askeladd, es lo más destacable de la serie, y es una de las mejores rivalidades que he visto, no solo por el nivel de exposición que se le da a ambos lados del conflicto, sino por el cómo la historia es capaz de mantener una constante tensión sobre este, pues el resultado es ciertamente incierto, y la trama no favorece a ninguno fuera de lo establecido. Siguiendo lo que dije que las muertes de los personajes existen para establecer algo, Thor, siendo el padre de Thorfinn, sirve principalmente como un catalizador para iniciar su arco de venganza, y desde ese principio es notable y justificable el cambio por el que pasa Thorfinn tras este suceso, y todo lo que este implicaría para su futuro. El personaje se ve obligado a cambiar drásticamente. Qué raro que no hayas dicho que se simplificó o algo así. De pasar de ser un niño alegre e inocente que idealizaba la guerra y creía que su padre era invencible, a un chico rencoroso, frío y que se deja llevar por la ira con tal de cumplir su venganza por el medio que sea necesario, siendo esto especialmente apreciable cuando la serie permite ver al protagonista en momentos difíciles que simbolizan este cambio, y le ocasionan situaciones conflictivas, tener que unirse al bando de su enemigo con tal de obtener un duelo honorario para cumplir su venganza como un guerrero, verse obligado a arriesgar su vida y acabar con la de otros, afrontar la frustración de no poder vencer a Askeladd y que éste se aproveche de él, todo esto acompañado del constante cuestionamiento de su metodología, principalmente con la frase de su padre: un guerrero verdadero no necesita una espada. Pero bien, debiste haber mencionado, o sea, estás hablando... A ver, vamos a repetir esta parte, güey. Me parece algo chistoso. metodología, principalmente con la frase de su padre: un guerrero verdadero no necesita una espada. Pero viendo Pero Thor decía eso, güey, porque las espadas eran armas, güey. Y pues Thor era pacifista, güey. Y la gran mayoría de conflictos los solucionaba a puñetazos a veces, sí, pero no mataba a nadie a fin de cuentas, no le hacía daño a nadie. Normalmente pues lo que hacía era, por así decirlo, como noquearlos o inmovilizarlos o sacarlos fuera de combate. Y ya, eso hacía Thor, así de simple. Por eso decía, un verdadero guerrero no necesita una espada. cómo esto es conflictivo con el cómo el mundo le ha recibido, y el cómo otros se desarrollan como guerreros, algunos que sienten diversión durante la guerra, u otros que le temen o sienten rechazo por sus conductas, a la par de verle en sus momentos de debilidad, donde se demuestra como él mismo, llevado por la venganza, llega al punto de abandonar todo en su vida, y cómo reacciona cuando ese pasado vuelve a impactar en el presente, como encontrarse con la mujer inglesa que le permite recordar a su madre, o directamente encontrarse con Leif al final cuestionando si valió la pena todo lo que tuvo que sacrificar con tal de vengar a su padre. Incluso llega a cuestionar sus interpretaciones de las enseñanzas de su padre, y cuestionar si este hubiera considerado óptima su decisión. Askeladd, por su parte, desde el inicio se mostró como una persona racional que solo busca el beneficio propio, pero de cierta forma tomándoselo con humor, mufando a Thor con tal de asesinarle y a Floki, denotando desde un principio su verdadera naturaleza, su odio hacia los daneses, el cual es respaldado por su historia, en la que se expresa cómo su padre fue desinteresado con él durante toda su vida hasta que lo enfrentó, dejándolo previamente al cuidado de su madre enferma, al final asesinando a su padre por ser la representación del salvajismo y el mal orgullo de los daneses a los cuales empezó a odiar, tratándolos de ser falsos guerreros o incluso de meras fieras. Claro, eso termina justificando su actitud al tener que convivir con un grupo de los mismos daneses en su poder y servir a su enemigo, pero todo siendo parte de su plan con tal de derrocar al rey Svein y mantener la seguridad de Gales, su tierra natal, creando así un paralelismo entre ambos personajes, Askeladd y Thorfinn, en el que ambos se ven obligados a convivir con su enemigo con tal de cumplir su objetivo sin importar cuántas vidas deban ser tomadas. Bueno, pues eso es algo obvio, güey, si viste el pinche historia, pero bueno. De presentar adecuadamente su filosofía, tanto de lo que implica el campo de batalla, su capacidad de analizar el tipo de persona que uno es simplemente con el cómo actúan, y su filosofía de lo que implica ser un verdadero guerrero, cosa que siempre apunta a Thorfinn comparándolo con su padre de manera despectiva, o incluso su visión. De eso se lo decía al Thorfinn para hacerlo enojar, güey, siempre lo trataba de joder con eso, güey, porque él sabía que si Thorfinn se salía de sus pinches cabales, ya valía verga, güey. O sea, era muy fácil vencerlo de esa forma porque
Se le iba a lanzar así bien encabronado y este güey nomás de 2, 3 golpes, pum, para abajo, mijo. De lo que un verdadero líder implica, el cómo esto se refleja en su equipo, y el cómo a pesar de tener una rivalidad con Thorfinn, este denota confianza en él, y lo acepta como parte de su grupo aún sabiendo que este busca asesinarlo. No es que tenga confianza, bueno, sí tiene confianza en él, pero por así decirlo, él lo manipula, güey, lo manipula bien cabrón para que haga las cosas, güey, no es que, ay, no, le tiene un chingo de confianza, no, ese güey siempre lo manipuló para que el Thorfinn hiciera las cosas que él ocupaba. Le decía, mira, haz esto, pendejo, y te doy un duelo en 3 años. O sea, lo manipulaba bien machín para usarlo, güey. O sea, por así decirlo, era una marioneta. Por ejemplo, en el primer capítulo del manga, cuando hablan de cuando va el pendejo del Ashkelat con el güey de la posada, y que este güey apenas tiene una nueva esclava, le dice, tú no sabes usar esa esclava, ¿por qué? Y voltea a ver a Thorfinn, ¿no? Y le dice, porque te falta aprender a usarla, güey. Porque él ya había aprendido a cómo usar a Thorfinn para sus fines, güey. Él mismo dice que la gente es esclava de sus propios deseos. Entonces por eso este güey abusaba de Thorfinn. Lo usaba como una pinche herramienta. Este güey era un manipulador de mierda, güey. Además de su final ser un reflejo de toda esta lucha, que al final sus hombres terminen desconfiando de él por los pequeños errores que comete, denotando también la parte dura del liderazgo, sumándole su filosofía del honor de un guerrero que porta hasta el final, siendo la muerte de Bjorn la que termina simbolizando que este acabó perdiéndolo todo, incluso su único amigo, que fue un danés, cerrando su personaje muriendo al final a manos de Canute, dándole un cierre desafortunado para el conflicto entre ambos, pues Thorfinn pierde su oportunidad de venganza al querer que este muera como un guerrero, en un duelo honorario. Al final, Ashland sacrificándose por el bienestar de su pueblo, y Thorfinn soltando la daga de su padre, dejando implícito que su objetivo ha concluido, pero no como este buscaba. Sí, es un final algo ambiguo y abierto. Sé la razón de por qué es abierto, pero no deja de ser un final cuanto menos apropiado para ambos personajes. Es un cierre, güey, para una etapa de la vida de este güey. Por eso cierra con este güey tirando el cuchillo. De hecho, ese cuchillo no se vuelve a ver en todo lo que resta del anime, güey. Dejando implícito que Thorfinn también acabó perdiéndolo todo en vano teniendo en cuenta la involución con tal de cumplir su propósito, y Askeladd finalmente muriendo luego de haber perdido todo por una causa mayor, seguro de que sus enseñanzas... También se te olvida decir, güey, y yo no sé por qué no lo mencionas, que justo cuando Askeladd muere le dice al Thorfinn, güey, al chile, ¿qué vas a hacer con tu vida ahora que ya me va a morir, güey? O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Thorfinn se queda así como que, ¿qué coño está hablando este hijo de puta, güey? Y el pinche es que se ríe y le dice, ajá, pinche mocoso, hijo de tu puta madre, con que no has pensado en eso, ¿va? Y es cuando le dice que siga los pasos de su papá, que se convierta en un verdadero guerrero, que se convierta que vaya más lejos que Thor y se aleje de todo. Justamente no mencionaste eso y es importante para la pinche historia porque es algo que lo atormenta a lo largo de los años, pero bueno. Enseñanzas y experiencias serán de utilidad para aquellos que permanecen, dejando el mundo sin remordimientos, pues al fin y al cabo es un verdadero guerrero. Sí, bueno, este final por sí solo está bien, pero tengo un problema con lo que causó esto. Y sí, me refiero al príncipe Canute. Me agrada la idea de un personaje que porte la responsabilidad de ser un rey, cosa que se ve influenciada por los discursos de Svein sobre Gwen, te vuelves femboy, put, no hay pedo porque después te vuelves basado. Cómo la corona es la que controla al rey, más si tenemos en cuenta cómo se presenta Canute como una persona malcriada, tímida y que le teme la interacción con cualquiera que no sea Ragnar, portando un... A ver, no estás contando el contexto, güey. Estás diciendo, es que le teme a todo y es bien culón y no sé qué. Este güey es culón porque, uno, el Ragnar lo sobreprotegió bien machín. El Ragnar quería que este güey tuviera infancia. Así de simple, güey. Este güey quería que el Canute tuviera infancia, por eso lo trató como uno de sus hijos, no lo trató como un príncipe. ¿Ok? Él tuvo que ver mucha mierda, güey, un chingo de mierda, cómo se mataban por el puto trono, güey. Y pues por así decirlo, la persona en la que veía refugio era en Ragnar, porque lo veía como su verdadero papá. Al rey no lo consideraba como su verdadero padre. Por eso es de esta forma, güey. Así de simple. Un casco para esconder su rostro y con una silueta femenina que invita a cuestionar si es capaz del puesto. También me agrada que el catalizador para su desarrollo sea la muerte de Ragnar a manos de Askeladd, eliminando a la única persona a la que demostró confianza, haciéndole afrontar la realidad por su cuenta, a la par de cuestionar junto a Willibald su religión, el cristianismo, tema recurrente en la serie y el cómo su dios le fuerza a tomar decisiones que en la práctica no suenan tan justas, al final tomando una decisión por su cuenta, la de convertirse en un rey que priorice el beneficio de su pueblo y sea una figura de confianza, evitando precisamente las guerras innecesarias que ha tenido que expectar, demostrando esto al final tomando la vida de aquel que asesinó al rey.
No suena nada mal, ¿verdad? Bueno, mi problema es que Sí. su cambio ocurre en un episodio. Entiendo los catalizadores que llevaron a tal conclusión. No, no ocurre en un episodio. El cambio va poco a poco hasta que llega el punto en el que este güey dice, basta, ya, a chingar a su madre. O sea, tú no puedes decir, es que ocurrió en un solo episodio. No, son varios, güey. Y me parece un justificable desarrollo, pero el personaje cambia drásticamente de actitud únicamente por tener una epifanía. Diría que es en lo que más Ay, este güey habla de cuando se enojó con el Thorfinn. O sea, eso no tiene nada que ver. El Thorfinn convivía con él todo el puto tiempo y el Thorfinn se la veía diciendo, eres un pendejo, no vales verga, eres un pinche maricón, jaja, XD. Se la pasaba burlándose de él hasta que llegó un punto en que este güey dijo, ya, esto está la verga, este animal. Y fue cuando lo empezó a insultar enfrente de Ragnar. flaquea la serie, pues el tipo pasa de ser un sumiso introvertido a un estratega con liderazgo en cuestión de minutos. Su desarrollo no es orgánico y resulta hasta forzado. Además, esto afecta al personaje de Thorkel, pues al principio God. incluso él cuestionó si era merecedor del puesto de rey, pero una vez Canute cambia drásticamente ya decide seguir. No, 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 no. Esa ni tú te la crees, güey. El Torque le dice que es un hijo de su puta madre, pero que... O sea, estos güeyes, a la primera que este güey les va a meter un chingazo, salen corriendo. El Canute se queda completamente quieto y el Torque dice, a la madre, güey. ¿Qué onda con este güey? Este güey no es normal. Así de simple. Le demostró que tiene huevos. Y es por eso que el Torque lo empieza a seguir. El Torque es un vikingo, güey. Y él mismo sabe reconocer quién es valiente y quién es un maricón. Entonces, por eso le dice, güey, le dice, a ver, si eres muy verga, pues a ver, pendejo. Le va a meter un chingazo y el Canute ni se inmuta, ni se mueve. ¿Por qué? Pues porque el Canute sabía que si le demostraba valentía, este güey iba a decir, ah, este güey es basado, y lo iba a seguir, güey. Seguirle, y al final denota fidelidad hacia el mismo, apoyándolo, cosa que no deja de ser rara, tanto por el repentino cambio de Canute como por la apresura Y por cierto, el Torkel lo sigue porque quiere ver qué hace, qué hazañas gana como rey, güey. y drástica decisión de Thorkel, el cual para ser un personaje en un principio presentado como un salvaje, fue uno que logró mantener una tensión constante a pesar de que la serie también establezca su humanidad. Sí, este desarrollo termina restándole valor a la serie, por una pobre ejecución de su idea. Al menos el final de la serie en sí sigue siendo apropiado, el cierre de los actos finales dando como resultado una magnífica serie. No hay forma de que esto termine mal. La verdad es que no, el anime estuvo bastante bien. Ahora leeré el manga. 170 capítulos después. Mejor no hago el chiste, güey. Lo iba a hacer, pero dije, no, no, este güey es bien llorón. Innegablemente, el final del anime resulta abierto y algo ambiguo, pero en tal caso, lo máximo que se le podría reprochar es que termina bruscamente sin demostrar el real cambio de Thorfinn. Sin embargo, incluso con ese pequeño problema, este final podría haber sido el cierre adecuado para la serie en lugar de tener que continuarla como el manga hizo. Ay, güey, este güey está bien pendejo. Miren, ya les expliqué ahorita y lo voy a volver a repetir. La idea del mangaka original era hablar del esclavismo, o sea, hablar de una historia de esclavismo y ya después embarcar a lo que es todo el arco de la granja. O sea, para los que no le saben eso, o sea, esa era básicamente la idea del mangaka, güey. La idea original del mangaka era esa. O sea, primero el arco de la granja, luego el prólogo, que es este que ya vimos, que es el arco de Thorfinn Guerrero, y luego ya después pasar al Thorfinn, pues sí, el Thorfinn explorador, el comerciante, entre comillas, y luego ya pasar al Thorfinn explorador y ya al final de la serie, que es donde llegan a Vinland, que es hasta donde se quedó. Pero lo que no entiende este güey es que justamente el punto, lo que quería hacer el mangaka era eso, era una historia que hablara de un esclavo que antes fue un guerrero y que viera las consecuencias de la guerra, güey. Lo que el anime adapta no es más que el prólogo, y lo que viene después es una historia que desentona completamente con todo lo que previamente se había establecido. De dioses. De por sí, el anime y el manga tienen diferencias menores en este mismo prólogo, principalmente en la dirección, siendo que el manga inicia con la toma del fuerte de los francos, para luego pasar a la historia de Thorfinn y la muerte de Thors. Pero incluso ahí, ciertas decisiones son las que me hacen decir que el anime sigue siendo mejor en esto, principalmente por agregar escenas que terminan contribuyendo mucho. Bueno, eso es cierto, güey. O sea, eso sí te lo voy a comprar. El anime sí hizo algunas cosas muy bien, cosas que el manga no hizo, como agregar un poquito más de la infancia del Thorfinn y eso, y otras escenas más en el anime. Pero, independientemente de eso, pues como te comento, la idea original del mangaka era que el arco de la granja fuera primero y después fuera el prólogo.
más a la exploración del personaje de Thorfinn, como su supervivencia temprana, su vida dentro de la banda de Ashelad e incluso la charla con Leif en prisión, detalles mínimos que hacen al anime una exploración más efectiva. Es comprensible la intención de crear un prólogo que funja como una explicación para la trama principal, que en este caso... O sea, tú mismo ya estás entendiendo que esto es un prólogo, güey, y que lo demás es la historia principal. Eso sigue completamente a Thorfinn, pero a O sea, que todo lo que acabas de decir se va al carajo, güey. No mames. este punto parecen historias diferentes. Pues ese es el punto, porque la historia empieza siendo la de un vato que va ahí valiendo verga y pasa a ser una historia completamente diferente, güey, porque el personaje cambia a lo largo de la historia. Y a pesar de que ya sea otra persona, se tiene que enfrentar a las mismas cosas, güey. Mames, güey, pero bueno. Miren, un ejemplo, o bueno, un ejemplo de un personaje así protagonista, güey, que yo digo, ah, sí, cambia un chingo. O sea, a ver, ser cronológicamente hablando, es la historia de un niño que nace de un cadáver de un huérfano, que pasa a ser un mercenario, que pasa a ser un capitán, y luego al final que termina siendo un forajido, y ya casi después del eclipse pasa a ser un cazador de demonios, y luego después de ser un cazador de demonios te cuenta la historia de un equipo de cazadores de monstruos, y luego ya al final, pues, pues lo que terminó, ¿no? Es una historia que, si yo te cuento eso, tú vas a decir, ¿de qué demonios estás hablando? O sea, son, por así decirlo, todo lo que yo te acabo de decir podrían ser historias diferentes, güey. O sea, la historia de un mercenario, la historia de un huérfano que se convierte en mercenario, un mercenario que se convierte en capitán, un capitán que se convierte en cazador de demonios, un capitán que se convierte en un forajido. Son muchas cosas que yo mismo me pongo a pensar y digo, pueden ser historias diferentes, güey. Pero en este caso no lo son. ¿Ok? Esto se debe a la evolución de la pinche historia, güey. Es por eso que el prólogo de Vinland Saga te habla de la guerra, la historia principal te habla de esclavitud, del perdonar, de la paz, de no hacerle daño a nadie, y luego lo siguiente, pues intenta tocar un poco más esos temas. Mientras que el prólogo mantenía un tono de seriedad constante y hacía uso de alegorías para demostrar sus puntos, en el manga las cosas se ponen raras a falta de una mejor palabra. Y no es para menos. La exposición no solo deja de ser sutil y pasa a ser mucho más explícita, sino que recurre a elementos extraños, como que Canute interactúa con la cabeza decapitada de su padre o Thorfinn siendo... Oye, yo no entiendo por qué se queja de esto, o dice como que se pone algo extraño el manga. Esto que él mismo está criticando se ve, por ejemplo, en Evangelion, que es un anime que tiene un chingo de simbolismos. Sale un güey que haciéndose una paja enfrente de una pendeja ¿cómo se dice? En coma, güey. Que todos dicen, es un simbolismo que habla de no sé qué. Esto es más simple, güey, y es imposible que no lo entiendas. O sea, es más imposible que no lo entiendas. Si entiendes esa pendejada que a mí se me hace una asquerosidad, una cochinada, como lo es que un pendejo se masturbe enfrente de una vieja en coma, no puedo creer que no entiendas algo tan simple como lo es que el Thorfinn vea los cadáveres de la gente que mató y como lo es que el Canute hable con la cabeza decapitada de su padre, güey. Me sorprende mucho que no entiendas estos simbolismos tan simples, güey. atormentado por los cadáveres de las personas a las que mató. Y no solo la exposición, sino que las mismas subtramas y arcos de personajes se basan en elementos que a su vez desentonan, como una mujer queriendo ser navegante, o Thorkel volviéndose un obsesivo con los combates al punto de... Pero es que así era siempre, güey. Desde el inicio de la historia así era ese güey. No sé por qué dices, es que esto es exagerado. Es que siempre fue así, Thorkel. perder la sanidad mental. Esto no es algo necesariamente malo, pero sí que resulta XD. disonante con lo presentado en el prólogo. Puta madre, hay cosas que de plano son completamente ridículas y que solo pueden considerarse comedia satírica, cosa de lo que el manga también está lleno. No resulta algo malo en sí mismo, pero de nuevo, ¿por qué habría tanta comedia en una serie que hasta hace poco no tenía ninguna? Digo, incluso hay Porque era una historia demasiado oscura y yo siento que el mangaka se dio cuenta, dijo, voy a agregar algo de comedia, algo gracioso, para que no sea todo el tiempo oscuridad. Lo mismo que pasa con Berserk, que tú mismo criticas a Puck. Puck sirve para eso, el mismo Puck te explica su función, te dice, esta historia sería demasiado oscura sin mí. Para eso es la comedia en historias demasiado oscuras, güey, para que no sean todo el tiempo de esa forma, sea un alivio cómico entre cada momento tenso y oscuro, ¿ok? O sea, es algo muy simple, güey, pero no sé por qué este güey no lo entiende, pero bueno, está bien. O sea, yo sé que este güey no se ve las mamás que reseña como quiera.
personajes que actúan como meros alivios cómicos, y en ocasiones estos aspectos cómicos son usados para mover la trama. El manga cambia drásticamente su tono una vez finaliza el arco de la granja, lo que fue una historia sobre guerra y venganza, que exploraba cómo un joven se deteriora con tal de cumplir su objetivo, se vuelve un lío que ni siquiera conoce cuál es su identidad. Incluso algunas cosas parecieran mofarse de elementos previos. Es como si esta continuación ni siquiera le tuviera respeto a lo que una vez fue. En varias ocasiones la trama termina moviendo a los personajes, porque esta necesita poner a Thorfinn en situaciones conflictivas para demostrar su punto. Pues eso es lo interesante, como un güey que se supone que ya no mata gente, que está rehusado a blandir una espada o agarrar un cuchillo, se las tiene que arreglar para solucionar sus problemas, cuando claramente la última opción que él tiene es la violencia. De eso trata la historia y eso es lo interesante. Pero es que en lo que yo veo interés o a lo que a mí se me hace interesante, a ti te parece aburrido porque eres un puto edgy de mierda, güey. Y por eso muchas cosas terminan saliendo de la nada y solucionándose con elementos forzados para luego tener un impacto muy cuestionable. Al menos estas subtramas tienen una razón de existir al demostrar un punto en la idea general que el manga plantea, pero eso no quita que sean conflictos iniciados de forma algo forzada en ocasiones. Lo de los vikingos, de los Young Vikingos o los Young Vikings, eso no es forzado, güey, al contrario. O sea, él era descendiente de uno de los líderes, así que por lo tanto él también es candidato para ser líder. Este conflicto, al menos este conflicto sí está justificado. No es como tú dices que, ay, no, es que esto está mal. No. Ni siquiera es que sean relaciones tan fuertes con la idea general de la serie como el prólogo planteaba, en la que todo de alguna forma se relacionaba con la guerra, el honor o el liderazgo. Aquí, fuera de demostrar las ideas de Thorfinn, su impacto es prácticamente nulo. Y sí, yo estoy hablando principalmente del arco de la granja. Del arco de la God Granja, güey. Porque fuera de iniciar el conflicto de Thorfinn e incluir a Einar, este arco aporta poco y nada de manera general. Lo único A ver, ¿qué agregas? que tuvo un real impacto fueron sus vivencias juntos. ¿En qué aportan realmente los conflictos de la familia Ketil? O Ernest para el caso. Así de simple, güey. Agnes, este güey, el Einar y los conflictos agregan a Thorfinn. Por ejemplo, cuando este güey, el Einar, habla con Thorfinn, se da cuenta que pues es un guerrero, güey. Y luego pues pasa todo lo que hasta él le cuenta su historia y luego él mismo le confiesa que se arrepiente, güey. Y lo mismo le dice él sobre Agnes, le dice, es tan gran persona, o sea, es muy buena esa persona, pero no sé cómo reaccionaría si yo le dijera que fui un guerrero y que yo maté a miles de personas en la guerra, güey. Los conflictos de la familia Kentley es lo mismo, güey. Es básicamente reforzar el punto de Thorfinn, güey. Ese conflicto, principalmente para lo que está, güey, es para que Canute, el antagonista de la historia, y Thorfinn se vuelvan a ver y tengan una interacción. Aparte de la enseñanza que al final el hijo de la familia Ketty, el menor, se da cuenta que no está hecho para la guerra y que no quiere ir a la guerra porque es algo horrible. Así de simple. Y al final, de hecho, le agradece a Thorfinn y dice, gracias por todo, Thorfinn. Tampoco es que Einar aporte demasiado, de hecho, o en general el resto del cast del grupo de Thorfinn. Einar resulta útil únicamente cuando la trama lo requiere, pero no es realmente un personaje de mayor importancia. Por su parte, Gudrid actúa más que nada como un alivio cómico, aunque no me desagrada su desarrollo, de quejarse de querer ser una marinera a pesar de ser mujer, a volverse más femenina, incluso casándose con Thorfinn y aprendiendo de maternidad con Carly. El personaje más interesante de entre estos es Hild, una chica que busca vengarse de Thorfinn por asesinar a su padre. El problema es, nuevamente, después de que acceda a seguir a Thorfinn y acabar con su vida una vez este se redimiera de su pasado, el personaje es más bien un espectador pasivo. Claro que no, güey, porque este personaje es el que hace que Thorfinn se dé cuenta que hizo todo bien. Porque quien le dice, ¿sabes qué, Thorfinn? Todo lo que pensaba antes ya no lo pienso. Todo lo que yo quería hacer contigo, o sea, de matarte y eso, ya no lo pienso. Y todo eso gracias a que pues te he visto hacerlo. Te he visto todo lo que estás haciendo por la gente y pues te considero ahora un verdadero guerrero. Era ese el punto de la historia, güey. Que un tercero le dijera a Thorfinn, ¿sabes qué? Mira, todo lo que estás haciendo está bien. Todo lo que hiciste por la gente o lo que estás haciendo por la gente está perfecto. Ese era el punto del personaje. Y ahí es cuando el arco de Thorfinn se completa. Porque al final, después de todo, se pudo redimir de sus actos del pasado. Y Hild, pues era una pequeña espina, por así decirlo, que le recordaba su pasado. ¿Por qué? Porque pues él fue tan ojete que le dijo
que pues que ellos eran débiles y que pues por eso los mataban. Y resultó que no era así. Ok, Hild es eso en el grupo de Thorfinn, es una pequeña espina de lo que él hizo en el pasado como guerrero. Así como Einar es un recuerdo de lo que fue como granjero y su evolución, y así como esta Gudri, pues es lo que vendría siendo cómo evolucionó él, pues de un simple esclavo a un comerciante y luego ya al final a un explorador, a un colonizador. Solo es otro aditamento para recordarle su pasado a Thorfinn. Ahí está, tú mismo lo estás aceptando. Podría haberse aprovechado más, y puedo ver una forma en la que podrían utilizarlo en un futuro. Pero el manga ya de por sí toma decisiones cuestionables, así que no puedo tener esperanza en esto. En general, el cast de personajes es bastante flojo de manera individual. La historia se centra específicamente en Thorfinn, Pues es que es de él la historia, güey. y fuera de Hild, sus motivaciones personales son prácticamente nulas. Por ello, no solo no resaltan individualmente como personajes, sino que poco y nada terminan aportando a la idea general. XD. Sencillamente hacen presencia, pero no tienen un objetivo o razón para aliarse con Thorfinn en concreto. Einar solo quiere ayudarlo porque no tiene otro lugar al que ir. Gudrid estaba escapando de Sigurd No, de hecho Einar lo quiere ayudar, güey. Porque ellos mismos hicieron la promesa de que ellos juntos iban a colonizar Vinland, e iban a crear una tierra sin guerra, sin paz, sin esclavos. Es por eso que Einar sigue a Thorfinn. Aparte de eso, pues son entre comillas hermanos. y Leif, bueno, necesitaban un navegante. No es decir que esto sea necesariamente malo. Sí es malo porque lo estás poniendo como un punto negativo, güey. Eso es lo que tú no te das cuenta. Por ejemplo, en la reseña de Berserk haces lo mismo. Dices, todo esto es mierda. Y luego al final dices, bueno, pero es que no es que esto sea necesariamente malo. Si lo estás mencionando y estás mencionando los puntos malos, es porque es malo directamente. Así de simple. Pero de nuevo, ¿cómo es que esta sigue siendo la misma historia? Y esa pregunta resalta especialmente si tenemos en cuenta esta versión de Thorfinn. Indiscutiblemente inició bien. La idea de que el personaje se sienta vacío al haber perdido su oportunidad de venganza era comprensible. Después de todo, fue lo único a lo que le había dedicado su tiempo en los últimos años. Pero luego de eso, todo se va en picada. De por sí, creo que hubiera sido mejor si Thorfinn, aún en su situación emocional, se mantuviera agresivo. Ay, qué idiota, güey. Qué idiota, güey. Güey, yo no sé si tú no sabes, güey, pero a los esclavos y a la primera, güey, que se comportan de manera agresiva, les metían de chingazos, güey. O sea, no podía ser agresivo con la gente por eso mismo, porque era un puto esclavo. Apático y temperamental. Después de todo, así es como era el personaje antes del salto temporal. Pero no, realmente la mejor forma en la que puedo describir este caso es una mera reescritura del personaje. Lo mismo que con Guts. Pues hasta cierto punto pareciera que poco y nada de sus vivencias con Askeladd o las enseñanzas de Thor hubiera... Las enseñanzas de Thor, claro que le sirvieron y las de Askeladd también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando este güey se enfrenta a este pendejo, Ay, no me acuerdo cómo se llama, güey, este güey, el de la lanza. ¿Cómo se llamaba? A Garman. Él aplica la misma que le aplicó a Askeladd y le dice lo mismo, que no pensaban a la hora de lanzarse al combate. Ahora, la escena donde, por ejemplo, Thorfinn lanza el cuchillo es un paralelismo a la escena donde Thor lanza la espada. ¿Ok? Ahí está hablando de que pues un verdadero guerrero no necesita un arma para demostrar que vale. ¿Ok? La escena, en las veces que Thorfinn tiene que pelear, no pelea usando un cuchillo o una espada, usa los puños. Y con los puros puños logra hacer que sus enemigos, pues, queden, por así decirlo, inhabilitados para pelear. Por así decirlo, los noquea igual que Thor. La famosa frase de nadie tiene enemigos, que se la dijo su propio padre, también la vuelve a decir en la historia. Y se vuelve a repetir el mismo patrón de nadie tiene enemigos, güey. O sea, ya aquí ya me di cuenta que realmente no te lo leíste, güey. hubieran tenido un real impacto en él como deberían. Porque lo que este Thorfinn busca es redención por sus asesinatos, crear una tierra de paz y prosperidad en Vinland, lo cual no puedo evitar ver como una completa contradicción a todo lo que el manga había planteado hasta ahora. Pues XD. precisamente como dije, la serie jamás planteó un ideal pacifista de ningún modo. A Canute no le gustaba la guerra en primer lugar. Y el que quería hacer una tierra de paz en su tierra era el mismo Canute. Entonces yo siento que la paz sí estaba en la historia, ¿sabes?
Los personajes trataban a la guerra como una estrategia, un método válido con tal de obtener lo que buscan, o incluso la misma muerte. Se habla de los sacrificios, de lo que implica ser un líder, de qué cosas son las que valen la pena defender. Incluso los personajes que en un principio parecen bárbaros y salvajes, al menos mantienen el tema de su honor como guerreros, y lo único que se rechaza es su salvajismo XD. irracional. Pues eso es lo mismo que se critica en la historia, güey, la guerra, porque la guerra es algo, es salvajismo irracional, güey. Así de simple. Pero jamás se exploró esto como algo negativo. Sí se explora como algo negativo porque el mismo Canute se emputaba cuando le hablaban de la guerra. Al Canute le daba asco la guerra. El Thorfinn, cuando el Torque le mete una putiza, él mismo dice, ¿cómo estos hijos de puta disfrutan esto? Si esto es una mierda. O sea, yo no sé por qué, güey, dices esta mamadota, güey, ¿no? Aquí ya te violaste tú solo, güey. Ni se llega a ninguna conclusión similar. Si este fuera el caso, la serie terminaría contradiciéndose en múltiples ocasiones donde los personajes recurren a la violencia como algo válido. Pero es que no es violencia directa, güey. O sea, no es violencia en la que va a haber un asesinato, güey. La violencia, por ejemplo, que tú pones aquí, que es la de Thors. Thors no mataba gente, güey. O sea, a Thors no le gustó, no le gustaba matar gente después de que entendió que estaba mal, güey. Él mismo le dice a su propio hijo, pues que no hay motivos para dañar a alguien, para matar a alguien. ¡Ay, pero Thors era pacifista! Si era XD. No lo era. Thors demostró conocer el valor de la vida de aquellos con los que luchaba, rechazando este mismo salvajismo de alabar la guerra solo por las ansias de sangre. Digo, cuando se viene una situación conflictiva, Thor se enoja con Folky precisamente porque buscaba escapar de batallas innecesarias de los Young Vikings, no de la violencia en sí. Más ahora que tenía una esposa y... No, estás pero si yo en pendejo. El punto de que Thor se fuera a Islandia era para no tener conflictos con nadie, güey. Se fue lo más lejos posible de los conflictos, de la guerra, de todo eso. Dejó de ser un guerrero, escondió sus armas. Por eso mismo, güey. Porque claramente él entendió que no tenía enemigos. Y también entendió al final de la historia, pues, de él, ¿no? Entendió que iba a ser su último recurso el dañar a alguien. Y de hecho no los daña, tío, los deja inmóviles o los noquea. Pero realmente en todo lo que vemos a Thor en el manga, salvo en donde lo vemos pelear junto con Thorkel y en la escena de el flashback de Folky, nunca lo ves matar a alguien después de eso. supo cuál era la única forma de salvar a su hijo y compañeros. El que decidiera no matar no significaba que el personaje buscara la paz. Sí buscaba la paz, güey. Pendejo. Solo luchaba con el fin de proteger algo. Eso es lo que ser un verdadero guerrero implica. De la mano Buscaba proteger a su gente porque hasta en el propio pueblo se ponía a proteger a medio mundo. con el cambio de tono, la serie toma estas ideas De hecho, el propio Thor decidió ir a la guerra porque Folky le dijo, bueno, culero, si no vienes, este pueblo lo vamos a quemar todo a la verga. y simplifica sus personajes. Algunos simplemente tienen ansias de sangre y lucha. Digo, Garm explícitamente dice que la vida se trata de luchar y solo luchar. Es que así eran muchos vikingos, güey. Los vikingos eran guerreros, güey. Lo que les importaba era la pelea, la guerra, la muerte, pelear, güey. Thorgrim masacró a un grupo de guerreros enteros y traicionó a Canute solo por defender su granja con una guerra. Incluso Thorkel es rebajado a tal punto. ¿Cómo son las cosas que la única forma que tenés para justificar tu ideal es caricaturizando la oposición? Ni hablar de cómo Floki es caricaturizado para luego ser perdonado. Aún luego de que Thorfinn Le perdone o no, teniendo en cuenta las acciones de Folky presentes en el manga, la decisión de Thorfinn no es justa. Thorfinn está a punto de matar a Folky, güey. Pero llega el nieto de Folky y le dice que no lo mate, güey. ¿Por qué le dice que no lo mate? Porque él cuando ve al niño se acuerda de él cuando era un niño, güey. Entonces él dice, ¿sabes qué? Pues yo no lo voy a matar, güey, así de simple. A lo mejor no hay un flashback que te explique cómo él se ve en el niño, pero es obvio que eso ve él, porque lo mismo le hicieron a él. ¿Qué pasó cuando mataron a Thor? Él se convirtió en una máquina de venganza, güey. Si él mataba a Folky, ¿qué iba a pasar? Le iba a pasar lo mismo que el Ashkelat le hizo cuando era niño. Iba a ir tras Thorfinn. El propio Thorfinn se dio cuenta de eso y dijo, ¿sabes qué? No voy a satisfacer mi ira y lo voy a matar, güey. Entonces sí está justificada las acciones de Thorfinn, güey. Es una acción justa, la neta, güey.
descubrir la verdad sobre la muerte de su padre. El tema se vuelve castrante cada que repiten la idea de que hay una alternativa pacífica a los conflictos. Para colmo, Thorfinn se percata de que estuvo matando gente luego de años de matar gente, y se vuelve un completo sumiso al respecto, al punto de permitir que un sujeto lo golpee en el rostro 100 veces con tal de hablar con Canute de forma pacífica. Así es, porque eso va a la historia, güey. O prohibir la aportación de armas en Vinland. Entiendo que el personaje haya sido cegado con los deseos de venganza por años, Si lo entendieras, no estarías criticando eso mismo, güey. pero que de la nada el tema le atormente tanto no es coherente. Mira, yo no sé si ¿has visto Francotirador, güey? Bueno, a lo mejor ustedes la han visto la película. Francotirador habla de las secuelas que la gente tiene después de la guerra. Y Vinland Saga habla también de un poco de esas secuelas. Por eso a Thorfinn lo atormentan todos los días. Porque fue cuando él se puso a pensar, cuando ya no estaba en constantes batallas, en constantes peleas, cuando ya literalmente estaba en una granja trabajando, cortando árboles, que se dio cuenta de todas las cosas que hizo. Así de simple. Más considerando la forma en la que esto es demostrado, porque uno pensaría que llegaría a esa conclusión gracias a sus vivencias con Einar, pero realmente el De hecho, las vivencias con Einar son los que lo ayudan a llegar a esa conclusión, porque el propio Einar le dice que odia a los guerreros por todas las cosas que le hicieron a él. catalizador son esos cadáveres que lo atormentan y, como dije, Einar no hace prácticamente nada luego de eso. Seré sincero, no me agradan los ideales pacifistas. Sin embargo, Sí, ya sabemos que eres un edgy de mierda, no te preocupes. el problema en concreto de esta reescritura y el cambio de dirección no es eso, pues tampoco es equivalente a The Promised Neverland o Steven Universe, pero una serie que trataba tan maduramente Olvidé mencionarlo, pero que no tampoco tiene participación luego. No es cierto, güey. Hay una parte de la historia, después del arco de la granja, donde hay un encuentro entre Thorfinn y Canute. O sea, no jodas, pendejo. el tema de la guerra. Es arruinado cuando de la nada se vuelve una con ideales pacifistas, donde Thorfinn se ve obligado a afrontar forzadamente su pasado, buscando siempre una solución pacífica, ignorando todas las disparidades sociales e ideológicas que incluso el prólogo trata, o ignorando si realmente esa búsqueda pacífica es justa o no. El tema del honor de un guerrero, que también era un tema recurrente, aquí es degradado en múltiples ocasiones. La serie no solo cambia su tono por la comedia o por la exposición, sino por los temas que trata y cómo los Torkelgot siendo basado. retrata. El ritmo cambia, ya no hay tensión en la trama, la historia es más Sí había tensión en la trama, güey. Es más, ese arco que dices tú, el de los Young Vikings, ese es el más pinche tenso, güey, porque estás así como que, ay, ¿qué va a pasar, güey? ¿Qué va a pasar? simple. La búsqueda de Thorfinn no se siente como algo tan importante, y el ideal de la serie es exactamente lo opuesto a lo que anteriormente se trataba. ¿Cómo fue que esto terminó así? Para ser justos, no me esperaba mucho más del manga. ¿Cómo podrían continuar una historia que realmente no tenía mucho más que aclarar? Un tanto me incomoda el final ambiguo de Thorfinn en el anime, pero no deja de ser un final adecuado. Una continuación sobreextendida era sumamente innecesaria. Basada. Un arco de redención no es algo para nada malo. Pero aquí todo lo estás planteando como algo malo, güey. Cualquier persona que vea tu reseña, es más, llevamos 18 minutos de la reseña y tú estás planteando que el desarrollo de Thorfinn y el arco de la redención de Thorfinn, el de la granja y lo demás, es mierda. ¿Por qué? Porque, pues sí, o sea, es lo que está diciendo, que es mierda, güey. Pero en este caso quizás será mejor focalizarse en otro aspecto del personaje. XD. Pero todo esto, tío, todo lo que acabas de decir, de que uno es un personaje que se simplifica, güey, que es muy estúpido, que de la nada empieza a sentir culpa por las cosas que hizo, que ya la trama no tiene un pinche objetivo, que es caricaturizado, etcétera, etcétera, es cuando yo me doy cuenta que todo lo que estás diciendo es que sí, el arco de redención de Thorfinn está mal. Su búsqueda de llenar el vacío que le produjo la pérdida de su venganza. El vacío ya está lleno. Y de hecho de eso trata el puto arco de la granja, de llenar el vacío, que le dejó pues el odio, la ira y todo eso, güey. Sí. Y lo encontró al final, lo encontró en hacer lo contrario de lo que hacía. Ok, la calificación de este dios, A ver, el manga aún continúa, pero ciertamente se fue en picada desde que terminó el arco de la granja. Pero al menos Thorfinn aún no llega al grado de evangelizar a cualquiera Calificación general incluyendo el prólogo, 6 de 10. con el poder de la palabra. Aunque dudo mucho este manga termine bien. Va a terminar con madre, güey. Por su parte, el anime sigue manteniéndose, y personalmente se ha vuelto rápidamente en uno de mis favoritos. No puedo negar sus problemas, pero tampoco creo 8 de 10 el anime, pero porque el anime es lo que él busca, o sea, algo edgy, güey. en que no aprecie esta serie, XD. ya sea por lo diferente
O bueno, más bien él piensa que es un anime edgy, güey. A lo que es común hoy en día, o por ser tan bien pulida en casi todos sus aspectos. Por sí solo, el anime de Vinland Saga resalta ante muchos, y eso me agrada, pues es una serie con ideas genuinamente ingeniosas, inspiradora como pocas y con una gran historia para contar, repleta de tensión, acción, pero con una constante lucha entre el honor de los guerreros y las estrategias bélicas de aquellos que solo buscan su beneficio. Solo espero que no haya una segunda temporada. Gwen, Jai, Boot, el zorro ilusionista la va a criticar. Si la critica, la O que reaccionamos. por lo menos no siga el manga. Ya había terminado el video y me di cuenta que dejó algo en la descripción. Bueno, no en la descripción, en la parte de abajo, que de los comentarios. Dejó un comentario fijado, entonces vamos a leerlo porque este güey como que... Aquí de entender una pendejadota, o sea, de que ya aquí yo expliqué todo, güey, y no sé qué, güey, y bueno, o sea, vamos a explicarle aquí a este papu, a ver si le sabe, güey. Que no le sabe, la neta. Mira, de hecho, todos los pendejos que lo maman tampoco le saben, ¿no? No le saben, pleb, no le saben. Te lo voy a explicar por qué. No mames, güey, pero bueno, está bien, está bien. Este, bueno, ya, vamos a leer esta pendejada. En cuanto al anime, otra razón por la que no le puedo dar 9 de 10 es debido a que en sí la historia tampoco es la gran cosa. XD. Hago énfasis, o sea, tú mismo en la reseña dices que la historia es la gran cosa porque actualmente la gran mayoría de animes repiten los mismos clichés y hacen la misma mierda una y otra vez, pero bueno. Pero no son conceptos merecedores de una calificación mayor. Son elementos suficientes para desarrollar una historia excepcionalmente buena, pero no una trascendente que tenga el propósito de dejar un mensaje al espectador. XD porque sí lo tiene. En cuanto al manga, se me hace mucho énfasis en el prólogo. No, sé que hago mucho énfasis en que en el prólogo no tiene un ideal pacifista, pero otra razón que olvidé mencionar del por qué la continuación es un contraste es el tema de un ideal. Ok, obviamente porque, pues sí, o sea, tiene que haber contraste, güey, entre una cosa y la otra, pero bueno, tiene mucho más peso en esta continuación, lo que hace a esta continuación más pretenciosa, XD. En el prólogo jamás se expresa un ideal realmente. La serie ni siquiera trataba tanto el tema sobre la guerra y la venganza. La historia era más bien una exploración de los personajes más que otra cosa. Era una exploración de los personajes porque es un prólogo, obviamente, güey. En la que estos ideales al menos eran para aportar construcción de estos personajes. Pues sí, y al menos aquí se hacía uso de alegorías, elementos visuales. También se hacen alegorías y elementos visuales en el arco de la granja, pero bueno. Y diálogos para retratar eso. Que en su continuación varios personajes tengan el propósito de aportar al ideal del único personaje importante también significa una gran decadencia. Mira, Thorfinn aporta a ellos como ellos la aportan a Thorfinn. Así de simple. O sea, tú ahí ya te estás contradiciendo. Aún así, mantengo mi sentencia, el prólogo no aportaba ni tenía un mensaje antiviolencia, ni menos pacifista. XD. Otra, otra cosa, la única razón por la que veo que se apunta a que Thor es pacifista es por su frase nadie tiene enemigos, a la que responderé dos cosas. Primero, se me hace bastante ridículo apuntar ¿a qué, güey? Aseveración tan extremista ante una frase tan ambigua que puede significar muchas cosas. Ay, qué idiota, güey. Qué imbécil. Pero lo que creo es que Thor demuestra, me hace pensar que su frase hace referencia a que no es necesario pensar en los demás como nuestros enemigos. Aquellos que batallan deben hacerlo con una razón. Tacharles de simplemente enemigos sin siquiera conocer su razón. ¡Ay, qué idiota! ¡Qué estúpido! No, güey, no. La frase de Thor hace referencia a que no se le debe hacer daño a nadie, güey. Que no hay una excusa o un motivo por el cual quitarle la vida a otra persona o ya sea lastimarla, güey. Que eso sea lo último como recurso. Thor no era lo que tú dices, güey. Él era un pacifista, güey. No jodas. Qué pendejo, güey. En serio, qué pendejo. Cosa que Thorfinn hace al solo buscar pelea con alguien. Es un movimiento ridículo. No. A su vez, el punto de un verdadero guerrero no necesita una espada hace nuevamente referencia a la barbarie, cosa que representa la espada. Mentira. El mismo manga de Vinland Saga hace referencia a esto, a que la espada es un simbolismo de barbarie a la que los humanos sucumbimos. Por eso Thor dice que un verdadero guerrero no la necesita. No, o sea, a lo que hace de diferencia Thor es que un verdadero guerrero no necesita una espada. La misma frase te dice pues que
no se necesita hacer daño, porque la espada es un arma, para ser un verdadero guerrero, güey. El ideal de Thor de ser un verdadero guerrero significa pelear con un motivo, cosa que hace Thorfinn, de hecho, por defensa propia o por defender algo a lo que amas. De todas formas, Thor tampoco es un personaje de mayor importancia y es una frase que no tiene real impacto. Claro que lo tiene. El personaje es más bien un catalizador. Claro, en el manga el personaje dice no hay ninguna persona a la que esté bien lastimar, cosa que definitivamente no estoy de acuerdo. Que tú no estés de acuerdo no tiene nada que ver con la historia. O sea, lo que trata de mostrar el autor, güey. Y me parece una idea mierda que el personaje diga esa frase, solo demuestra que el manga se va al carajo para representar su filosofía. Y por último, sí, soy consciente de que el anime al final hay un segmento rápido donde se muestra a Einar, Gil, Gudri, por eso mismo digo que probablemente haya una segunda temporada. But man can dream. Bueno, lo único que tengo que decir es que eres un tremendo pendejo, güey, un tremendo imbécil, un tremendo retrasado. Y no entendiste una historia tan simple como Vinland Saga, güey. ¿Qué me da a entender que tú entendiste, por ejemplo, Evangelion o otro anime de mamadores como Ghost in the Shell o la pendejada esa que mamas de Ego Proxy, güey? Si no entendiste algo tan simple como Vinland Saga, güey. Y de hecho cambias tú las cosas para dar a entender que está hecho a tus ideales pendejos edgys, cosa que no es cierto. En fin, espero que les haya gustado esta respuesta a la zorra ilusionada. Alias el Faco. Y bueno, en fin, nos vemos, güey. Cuídense y vean Vinland Saga, porque si es pa' dioses, no como Ego Proxy Gay. Nos vemos.